Bueno, buenas a todos, aquí Alberto de vuelta. Eh, ya supongo que estará colgado en el canal el vídeo de la explicación del algoritmo de Dijkstra sobre la explicación teórica. Supongo que también habré puesto el código, que bueno, el código de hecho lo vamos a hacer ahora aquí. Este va a ser el que utilice. Y va a ser el problema que haya un poco de ejemplo del algoritmo de Dijkstra. Hay otro resuelto ya, creo, en el clasificatorio de la Byron 2019 ya hay uno, pero bueno, yo creo que estará interesante ver este. Entonces este es el problema 292 del juez acepta el reto, repartiendo paquetes. Entonces, en este problema lo que somos es un repartidor, ¿vale? Voy a bajar por aquí. Tenemos un lugar de origen donde está nuestra oficina de correos. Y tenemos varias casas a las que llevar paquetes, ¿vale? Podemos tener muchas casas y solo algunas de ellas les vamos a tener que llevar paquetes. Por ejemplo, a esta de aquí y a esta de aquí. Entonces, las calles que van a existir, pues nos las van a dar también, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tener unas que es así. Las calles son dirigidas, ¿vale? Y nuestro grafo va a ser dirigido. Todo lo que significa es que podemos ir de esta forma, pero no ir de esta. Y lo que tenemos que hacer es llevar los paquetes a cada una de las casas, ¿vale? Tenemos que ir hasta una de las casas que tenemos que entrar el paquete, dejarlo y volver, ¿vale? Por ejemplo, aquí pues otra lista para volver. El camino de ida y el camino de vuelta, al ser un grafo dirigido, pues no tiene por qué ser el mismo y de hecho no tiene ni tan siquiera por qué existir. Entonces, lo que tenemos que hacer es cogemos un paquete y lo entregamos en una casa en la que queramos. Volvemos a la estación de correos, porque solo nos queda un paquete en la moto. Volvemos a ir a la segunda casa, volvemos a correos. Y así hasta que hayamos ido y vuelta a todas las casas. ¿Vale? Entonces, en caso de que se pueda, pues tenemos que decir el mínimo número de kilómetros que tenemos que recorrer. Y en caso de que no se pueda, pues tenemos que indicar que no se puede. Entonces, bueno, voy a utilizar el algoritmo de Dijkstra, evidentemente, pues lo que queremos es calcular caminos mínimos en un grafo, no entre todos los nodos, sino de uno a varios. Y si no habéis visto la explicación, el vídeo de explicación, pues os recomiendo que lo veáis porque así entenderéis qué estamos haciendo exactamente y por qué funciona el algoritmo, ¿vale? Entonces, ideas que tenemos aquí. Tenemos que hacer dos tipos de caminos. El primer tipo de caminos es ir hasta las casas donde tenemos que entregar los paquetes, ¿vale? Entonces esto es muy fácil, porque aquí sí que se nos viene a la cabeza directamente un Dijkstra. Nosotros tenemos un nodo de origen, tenemos muchos nodos de destino, ¿vale? No todos los nodos de destino tienen por qué ser donde entreguemos paquetes, pero para no complicarnos la vida, pues lo normal sería hacer un Dijkstra a todos los lugares y luego ya veremos a cuáles necesitamos llegar. Pero después tenemos un segundo tipo de caminos, que son los caminos de vuelta. ¿Sí? Y podemos sentirnos tentados a coger y para cada uno de los nodos donde tenemos que dejar los paquetes, hacer un Dijkstra y decir, vale, pues aquí hago mi Dijkstra desde aquí hago mi Dijkstra desde aquí. Bueno, aquí no podríamos hacer Dijkstra porque no tenemos ninguna arista saliente y todos los nodos, digamos, no podríamos llegar a ninguno de los otros nodos, ninguno de los otros vértices. Pero hacer esto para cada uno de los lugares donde tenemos que entregar un paquete. Sin embargo, aquí nos dicen que el P, que va a ser el número de casas donde tenemos que entregar los paquetes, puede estar entre 1 y n, donde el n puede llegar hasta 10.000, ¿vale? Entonces lo que estaremos haciendo sería un Dijkstra desde aquí y si el resto de casas son casas donde tenemos que estar entregando paquetes, pues tendríamos que hacer muchos Dijkstras, ¿vale? Y eso no nos entra en tiempo, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la idea y la genialidad de este problema y uno de los conceptos más interesantes de este problema y por lo que lo he escogido? Pensemos que nosotros queremos hacer los caminos a la inversa. Pero queremos hacer los caminos a la inversa sin tener que hacer un Dijkstra para cada uno de ellos. Lo que tienen en común todos los Dijkstras que vamos a hacer es que solo queremos llegar al nodo de inicio. ¿Sí? En este Dijkstra, en el Dijkstra que hacíamos al principio, para ir desde correos hasta la casa de los destinatarios, necesitábamos muchas casas distintas desde un punto, por eso utilizamos el Dijkstra. Pero ahora tenemos que hacer exactamente todo lo contrario. Tenemos muchos puntos de inicio y un solo punto de destino. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger el mismo grafo, exactamente que teníamos antes, y darle la vuelta a las aristas, ¿vale? Entonces vamos a pintar nuestro nuevo grafo, que simplemente va a ser coger el antiguo y darle la vuelta a las aristas, ¿vale?
Esta lista iría así, esta lista iría así. Yo voy a pintarle simplemente una flecha grande. Cuando no se note mucho la antigua, ¿vale? Aquí, va aquí esto, y tachar un poco esto así, ¿vale? Y aquí esto. Ya tenemos nuestro grafo con las aristas invertidas. Y ahora pensemos en este grafo. En este grafo, si antes podíamos llegar desde un nodo, digamos desde una casa, un destinatario de un paquete, hasta correos, ahora podemos llegar desde correos hasta la casa del destinatario, siguiendo el camino inverso, ¿vale? Aquí solo hay una arista, pero si ves aquí otra arista, antes desde, por ejemplo, esta casa de destinatario podríamos llegar a correos tomando esta arista primero y después esta otra. Ahora, como las hemos invertido, tenemos dos aristas así que podemos seguir para llegar hasta la casa de este destinatario. Hasta este destinatario igual, antes no teníamos ningún camino y seguimos sin tener camino. Y, por ejemplo, si este es el camino óptimo, o sea, si antes el camino óptimo era así, ahora al darle la vuelta habremos preservado la longitud de dicho camino óptimo, puesto que estamos siguiendo las mismas aristas, solo que en sentido invertido. Entonces aquí es cuando se nos enciende la bombilla y pensamos, vale, ¿por qué no hacemos dos Dijkstras? Ambos empezando desde correos, pero sobre dos grafos distintos. El primero para las idas desde el grafo original y el segundo para las vueltas desde el grafo invertido. Y vemos que intuitivamente pues este algoritmo funciona, ¿vale? Y entendiendo un poco el algoritmo de Dijkstra, pues tenemos claro que el camino que vamos a seguir para llegar desde la casa de destino hasta correos en el grafo original va a ser exactamente el mismo. Si era óptimo, va a seguir siendo el óptimo para ir desde correos hasta la casa del destinatario en el grafo invertido. Entonces, ya hemos visto lo que tenemos que hacer en el problema, vamos a proceder a programarlo. Entonces, yo ya tengo aquí hecha la entrada, ¿vale? En primer lugar, leemos el número de casas y el número de calles. Esto aquí son vértices y aristas, pero para hacerlo más, pues más sencillo, si no habéis hecho nunca el lista, pues yo creo que será más claro. Entonces nos vamos a crear nuestra lista de adyacencia, pues vamos a ir leyendo las aristas. Aquí les resto a las aristas porque las aristas van entre 1 y n, y yo quiero que vayan entre 0 y n-1, porque los arrays en C pues están indexados en 0, entonces me interesa que esté indexado en 0 todo, y por eso le resto, y lo añado a mi lista de adyacencia. Nuestra lista de adyacencia, ya por comentarlo todo bien, lo que tenemos es para cada uno de los vértices, ¿vale? Por ejemplo, para el vértice 0, aquí tenemos colgando una lista que va a contener todos los nodos que sean adyacentes al 0, ¿vale? Es decir, si este es el 0 y este es el 1, en nuestro grafo original. Bueno, en nuestro grafo original recuerdo que la dirección era esta, del 0 vamos a tener al 1, pues lo que tendríamos aquí es una pareja, esto es un array de parejas, de ahí que sea II, y lo que vamos a tener es aquí un 1, el fin, eso es una F, una F. Madre mía, qué desastre. Fin y coste, ¿vale? Si esta lista, por ejemplo, tiene coste 3, pues aquí tenemos un 3. Vale, entonces, el primer array es para representar cada uno de los vértices de origen. La segunda lista es para contener todos los vértices de destino con su coste, ¿vale? Array de parejas. Y como ya hemos visto que vamos a necesitar una lista de adyacencia invertida, pues también la vamos a crear aquí. Y vamos a añadirle exactamente las mismas aristas, pero cambiando el inicio por el fin. Sí, entonces ahora leemos el origen, leemos los destinos, bueno, el número de destino, ¿vale? Y creamos un array de destinos donde vamos a leer cada uno de los vértices de destino. Esta forma para leerlo es muy graciosa, me la enseñé el otro día Verdejo, que es un máquina. Lo que hacemos es, tenemos aquí nuestro array de destinos, vamos a ir iterando a través de todos sus elementos, que ya hemos declarado aquí que tenemos num destinos, y cada uno de estos elementos lo que vamos a hacer es leerlos por referencia. Entonces, al leerlos aquí, se van a colocar en el array de destinos. Entonces ya tenemos leídos los destinos. Y ahora tenemos nuestra función aquí, Dijkstra, que lo que va a hacer va a ser, a partir del nodo inicial, va a ejecutar el algoritmo de Dijkstra sobre todos los nodos a los que llegue,
y empleando el grafo que le pasemos aquí, representado por una lista de adyacencia. Y lo que nos va a devolver, porque lo hemos pasado por referencia, son las distancias a cada uno de los nodos. Entonces, vamos a suponer que la función de Dijkstra ya está implementada. A la función de Dijkstra le vamos a pasar un vector al que vamos a llamar marcaje. Entonces, el vector de marcaje va a tener tamaño el número de vértices, al cual le hemos llamado numCasas. Y además ha de estar inicializado a un infinito, que va a ser un valor más grande que la distancia a cualquiera de los nodos. ¿Sí? Esto aquí es una especie de elemento neutro, elemento centinela, para indicarnos que aún no hemos procesado ese vértice. Y además, si lo hacemos un número muy grande, como lo que necesitamos para el Dijkstra es el elemento neutro para el para el mínimo, puesto que lo que vamos a calcular siempre es el mínimo entre el camino que teníamos hasta el nodo y el camino que estamos proponiendo para llegar a ese nodo. Todo esto estará mejor explicado en el vídeo de explicación del Dijkstra. Pues el infinito, si lo ponemos como un número muy grande, pues será el elemento neutro y no tendremos que tratar por separado el caso de que en el array haya infinito. Entonces, un valor para infinito bastante bueno podría ser, por ejemplo, 10 a la 9. Que una buena forma de escribir 10 a la 9 es escribir 1000 por 1000 por 1000 para no escribir 9 ceros y decir, llevamos 9 ceros, llevamos 8, que cuando hay muchos ceros seguidos pues no sabemos exactamente cuántos llevamos. Entonces, hemos creado nuestro vector marcaje, vamos a llamarle marcaje ida para los viajes de ida y marcaje de vuelta. Vale, de nuevo, pues exactamente igual. Y ahora vamos a llamar a Dijkstra dos veces. La primera para calcular los viajes de ida y la segunda para los viajes de vuelta. Entonces, el nodo inicial en ambas ocasiones va a ser el mismo, va a ser origen. Aquí en la ida pues va a ser distancias ida. Y vamos a utilizar la lista de adyacencia original. En el segundo caso, a ver cómo llama esto, marcaje ida. En el segundo caso, pues de nuevo origen, lista de adyacencia, en este caso invertida, y marcaje vuelta. Perfecto. Vale, y supongamos que ya hemos completado la función de Dijkstra y ya nos devuelve en marcaje de ida y marcaje de vuelta las distancias. ¿Cómo calcularíamos la solución? Bueno, pues tenemos que sumar la distancia correspondiente a llegar a cierto nodo o a volver de cierto nodo, de cierto vértice. Entonces lo que vamos a hacer va a ser iterar por destinos y para cada uno de los destinos ver cuál es el valor para ese destino en marcaje de ida y marcaje de vuelta. Puesto que en esa posición del array marcaje ida o marcaje de vuelta se nos va a devolver la distancia a dicho nodo. Entonces hacemos nos dicen que la suma total de las distancias no va a superar nunca 10 a la 9, si no recuerdo mal. Así que nos valdrá como utilizar un entero. Le vamos a llamar solución, puesto que es el número que queremos sacar. Y además vamos a utilizar un booleano. Bueno, no vamos a utilizar un booleano. Vamos a dejarlo así simplemente. Entonces, para cada uno de los destinos tenemos que comprobar en primer lugar si podemos llegar a él. Y como hemos puesto el valor de infinito inicialmente en marcaje, si para alguno de los nodos vemos que en el marcaje ida o el marcaje de vuelta tenemos el valor de infinito, será que no hemos podido llegar a él. Entonces en ese caso tendremos que indicar que no hemos podido llegar a él para después sacar imposible y parar de sumar. Entonces lo que hacemos es if marcaje ida en la posición destino sí es igual a infinito, pues en este caso marcamos, por ejemplo, sol igual a -1, la distancia nunca va a ser igual a -1, así que esto es como un valor centinela, y paramos de sumar, no salimos. Si no, pues sumamos a sol el valor de marcaje ida destino sí, que es la cantidad de kilómetros que hemos tenido que recorrer para llegar ahí. Y exactamente igual a la vuelta, ¿vale? Lo que estamos aquí es para cada destino haciendo la ida y después haciendo la vuelta. Perfecto. Y aquí simplemente si sol es igual
a -1, sacamos imposible. Y si no, pues sacamos sol. Y ya estaría todo. Solo nos quedaría completar la función de Dijkstra. Entonces, en primer lugar, todas las distancias comienzan siendo infinito. Mientras que la distancia al nodo inicial, pues como el nodo inicial va a ser el primero que metamos, la distancia del nodo inicial al nodo inicial es ya 0. Así que marcamos distancias a nodo inicial igual a 0. Además, tenemos que mantener una cola de prioridad en la que tendremos cuál es, por un lado, el mínimo tiempo, la mínima distancia que hemos necesitado para llegar a un nodo, y en segundo lugar, a qué nodo acabamos de llegar. Entonces eso lo vamos a hacer empleando parejas, ¿vale? El tipo II. Entonces en el first lo que vamos a guardar va a ser la distancia que necesitamos para llegar a ese nodo, y en el second vamos a guardar el nodo actual. ¿Por qué lo hacemos así? Puesto que por defecto C++ implementa el comparador de menor en una tupla como primero el menor de la primera componente y después el menor de la segunda componente. Dentro de la cola de prioridad, el nodo al que llegamos nos da exactamente igual. Lo que queremos es siempre sacar el nodo, digamos, que está más cerca, porque así garantizamos la optimalidad del algoritmo. De nuevo os invito a que os paséis por el otro vídeo para entender por qué es así. Entonces, como queremos ordenar primero por una menor primer componente, pues ponemos como primer componente la distancia. Entonces aquí vale, entonces el priority queue está en la librería queue y el greeter está en la librería function. ¿Por qué ponemos greeter? Porque por defecto la cola de prioridad nos saca el mayor, ¿vale? Si queremos que nos saque el menor, tenemos que poner el greeter aquí. Entonces, ahora, en la cola de prioridad, metemos el primer nodo, que el primer nodo al que llegamos es el nodo inicial, y llegamos con distancia 0, porque ya estamos en el vale. Ahora, mientras la cola de prioridad no esté vacía, pues vamos a sacar un elemento de la cola y lo vamos a procesar. El algoritmo de Dijkstra, a veces lo que nos piden es llegar desde un nodo a otro nodo, habiendo muchos nodos por en medio, ¿vale? Entonces, en esos casos, puede ser que lleguemos al nodo final antes que a otro nodo, por ejemplo este de aquí, que no tiene que ser final, ¿vale? El nodo inicial sería este y el final sería este. En estos casos, como ya hemos llegado a nuestro nodo final, pues podríamos parar el algoritmo, ¿vale? Entonces meteríamos aquí un if el nodo actual es igual al final, entonces nos salimos. Aquí, como necesitamos calcular las distancias a todos los otros nodos, vamos a esperar a que se agoten los elementos de la cola de prioridad, que nos indicará que ya no podemos llegar a más nodos. Entonces, en primer lugar, el stack actual será el elemento que esté en primera posición en nuestra cola de prioridad. Y además eliminamos dicho elemento de la cola de prioridad, ¿vale? Con el top lo que hacemos es revisamos el primer elemento de la cola de prioridad, con el pop lo sacamos. Entonces ahora, nuestra implementación del Dijkstra va a mantener en la cola de prioridad estados inútiles, ¿vale? Estos estados inútiles son estados que en algún momento fueron útiles, pero que lo han dejado de ser porque hemos encontrado una mejor forma de llegar al nodo destino, ¿vale? Os pongo un caso, por ejemplo 3, 6 y 2, ¿vale? Aquí lo que haríamos sería, en primer lugar, expandiríamos, bueno, este es el nodo inicial, ¿vale? Entonces expandiríamos el nodo inicial y guardaríamos que podemos llegar al, este va a ser el nodo 1, este aquí va a ser el nodo 2, este aquí va a ser el nodo 0. Expandimos el nodo 0.
nos dirá que podemos llegar al nodo 1. Bueno, voy a ponerle vértice, vale, vamos a hablar con propiedad. Vértice a través de esta arista que tiene coste 3, ¿vale? Como hasta aquí no hemos tenido ningún coste, pues el coste de llegar hasta este sitio es 3, hasta el vértice 1. Para llegar hasta el vértice 2, pues el coste va a ser 6, ¿vale? Esta es nuestra cola de prioridad y los nodos que van primeros en nuestra cola de prioridad son estos. Vale, perfecto. Entonces ahora hemos expandido estas dos aristas y los candidatos a ser checados ahora son los vértices 1 y 2. Checamos el 1, que es el que está más cerca. Y ahora, esto aquí desaparece la cola de prioridad, pero insertamos que para llegar al camino al vértice 2 también podemos llegar en 5, empleando este camino aquí. ¿Sí? Entonces, aquí se nos ha quedado este estado de aquí, que ya no nos sirve. Pero nosotros no podemos sacar de la cola de prioridad porque la implementación de colas de prioridad que hay en C++, si no me equivoco, no tiene la operación de cambiar clave. Bueno, sería de cambiar valor. Bueno, no, porque aquí la clave va a ser la distancia, no va a ser el vértice. Entonces tendríamos que quitar este elemento y insertar este otro elemento. Pero como este elemento aquí no tiene por qué estar el primero, pues no podemos hacerlo de forma eficiente y lo mejor es dejarlo ahí dentro y luego ya al sacarlo comprobaremos. Entonces ahora es cuando tenemos que hacer la comprobación. Para aclararnos voy a llamar aquí a nodo actual es igual a estado actual punto second y distancia actual es igual a el first. Vale. Entonces ahora lo que queremos ver es si esta forma de llegar hasta el vértice actual, hasta el nodo actual, es la mejor que hemos encontrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Pues muy sencillo. Miramos en distancias del nodo actual si es menor que distancia actual. Entonces, este caso significa que nuestro nodo era un nodo basura, porque teníamos un mejor camino para llegar al nodo al que hemos llegado en una distancia peor. Entonces en este caso simplemente nos lo saltamos, hacemos un continuo, ¿vale? En caso contrario, pues ya sabemos que este es un caso interesante. Entonces vamos a procesarlo. Para procesarlo lo que hacemos es lo que acabamos de hacer ahora. Sacamos el vértice, vamos a comprobar para todas las aristas hasta donde llegamos y si nos introducen algún camino bueno. Entonces iteramos a través de esas aristas. Y lo que vemos es si mejoran el camino actual. Entonces, de nuevo, para clarificar, vamos a emplear, bueno, aquí lista adyacencia del nodo actual. El nodo actual es nodo actual, ¿vale? Entonces así estamos iterando por todos los nodos adyacentes al nodo actual. Entonces, el nodo siguiente es igual a lista adyacencia no actual y recordamos que cuando lo habíamos metido en el first, ¿vale? Y el coste de la arista es el second. Vale, perfecto. Entonces ahora, si el coste de las aristas es el coste de arista más la distancia que habíamos necesitado para llegar al nodo actual, que es distancia actual, ¿vale? Y que sabemos que coincide con distancias al nodo actual, ¿vale? Porque si no nos habríamos salido. Si esta distancia, es decir, la longitud del nuevo camino, es menor que la distancia que necesitamos hasta el momento, para llegar al nodo siguiente, que es al nodo al que vamos a llegar desde el nodo actual atravesando esta arista. Entonces en este caso es en el que la arista nueva nos está proponiendo un camino mejor y es en el caso en el que tenemos que marcar. Entonces actualizamos distancias
y además incluimos este estado en nuestra cola de prioridad. Entonces el coste actual pues es el que acabamos de calcular y la lista que llegamos es nodo sig. Vale, perfecto. Entonces veamos que lo hemos hecho todo bien. Inicializamos la cola de prioridad y las distancias. Mientras no esté vacía, vamos a iterar. Vale, pues esto yo creo que debería funcionar. Vamos a hacer las pruebas. Imposible y imposible. Vale, pues no ha funcionado. Vale, ya sé por qué es. Nosotros aquí hemos decrementado el valor de... o sea, hemos indexado en 0, pero los destinos no los hemos indexado en 0. Entonces, esto no sé si funcionará también. Voy a comprobarlo. Vemos que destinos, a ver, 1, 2 y 3, perfecto. Le damos a continuar. Imposible e imposible. Vale, pues me debo haber confundido en algún momento en la implementación de Dijkstra, de algoritmo de Dijkstra. Vamos a ver así rápidamente si encontramos el fallo, si no cortaré y lo buscaré yo solo. Vale, entonces en este caso, no sé, distancias, vale, si es el primer, nodo, a ver, debería entrar aquí, no sé por qué no entró antes. De hecho voy a dibujar el caso ejemplo y ahora vuelvo para verlo. Vale, bien, bueno, los fallos eran un par de tonterías que de nuevo no habíamos indexado bien tampoco el origen, también teníamos que incrementarle 1. Y además aquí, en vez de meterlo en la lista de adyacencia inversa, pues lo había metido en la lista de adyacencia normal, ¿vale? Esto estaba así. Que esto, pues, al copiarlo se me olvidó poner el inversa, ¿vale? Entonces comprobamos que la entrada coincide. 35 e imposible, perfecto. Y además tengo por aquí ya pintado el caso de prueba para que veáis que no está inventado. Aquí haríamos esto para ir al 3 y para ir al 1 pues tendríamos que dar una vuelta completa y para ir al 2 tendríamos que dar otra vuelta completa. ¿Vale? Entonces esto sería 15 una vuelta completa más 15, 30 y esto aquí es un 2, entonces sería 35. Perfecto, vamos a enviarlo. Y nos sale un wrong answer, vale, lamentable. Vale, madre mía, qué empanamiento. Es que esto de hablar y escribir esto es complicado. A ver, aquí he dicho 20 veces que primero tiene que ir la prioridad y después el nodo. Lo que ocurre es que en el caso de prueba justo el nodo inicial es 0, entonces no hay problema. Pero es evidente que si el nodo inicial no es 0, esto va a fallar. Entonces voy a enviarlo. A ver si ahora está correcto. Vale, perfecto. Pues nada, era un poco tonterías, pero hay que estar atento cuando programas. Espero que, salvando estas liadas finales, pues haya quedado bastante claro el funcionamiento del algoritmo y espero que hayáis aprendido. Un saludo. Chao.